Feliz de estar aquí con ustedes. Una alegría enorme de verlos. A muchos no los conozco, a otros sí, los conozco bien, o creo que los conozco bien. Han sido mis amigos, mis compañeros de batalla por muchos años. Siempre cuando vengo acá en estas calidades, siempre el desafío de esperar lo que el Señor tiene para una comunidad que tiene sus desafíos. Yo viví acá, yo crecí acá, yo siento en mi percepción como cristiano, siento que el Señor usó el seminario para pasar sobre mi vida. Y cuando digo esto, ha sido así, porque yo vine en una época de mucha necesidad desde Uruguay. Mi esposa estaba pasando un momento muy difícil en el ministerio que por muchos años desarrolló en Uruguay, y esta casa fue la casa que nos acogió. Nosotros llegamos muy quebrados, muy sedientos, y ese año nos permitieron no hacer práctica, nos permitieron algunas bondades que el seminario, en esas excepciones que hace, nos bendice. Y por eso digo que el Señor pasó por mí aquí en el seminario, me visitó, me educó, por sobre todas las cosas, trabajó en mi carácter. Yo he escuchado a muchos estudiantes decir esto, cuando en el acto de grado o en los testimonios de la semana de grado, escuchar decir esto: yo vine aquí a adquirir herramientas para la vida, para el ministerio. Y sí, es verdad. Pero lo que el Señor hace aquí dentro es trabajar en tu carácter y trabajar en cosas que quizás nunca tú has trabajado. Así que yo he aprendido mucho acá. Y perdón si en algún momento me puedo quebrar por ahí, porque voy a hacer un sermón un poquito testimonial también. Y por eso pido la ayuda del Señor en este momento. Señor, yo quiero pedir tu bendición. Te doy las gracias por este lugar. Te doy las gracias por esta casa, que ha sido casa de bendición para mi vida, y yo sé que para muchos acá. Ha sido casa donde hemos sido educados, donde nuestro corazón orgulloso fue quebrado y donde fue en esas áreas de la vida difíciles tú me visitaste. Gracias por los muchos momentos que dedicaron profes para mi crecimiento como líder, como persona, sobre todo como persona y como discípulo tuyo. Quiero darte las gracias por esta casa, quiero darte las gracias por este lugar, quiero darte las gracias por todo lo que yo aquí he recibido y por lo que hemos de recibir aún más de este lugar y de esta casa. Gracias por el rectorado de Luis Eduardo, de Saskia, el servicio de muchos hermanos aquí. Gracias por el capellán. Gracias por el capellán anterior que está aquí, cual tenemos una linda amistad. Señor, gracias por ellos. Gracias por cada uno de los que sirven en este lugar, de los que contribuyen a hacer de este lugar un lugar de bendición, de transformación, de educación, de todos los que venimos sedientos a aprender. Pido tu bendición, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 11, 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Qué bien escuchar el ruido de las hojas, todavía por aquí. Deberíamos prohibir eso en la iglesia, el celular en las iglesias, buscando las Biblias, porque la gente se ha vuelto muy analfabeta de los libros de la Biblia y la ubicación de los libros. Qué bueno escuchar eso aquí. Dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo aprender humildad a partir de este texto? Es humilde quien está bajo el amparo de Jesús. Es humilde quien está bajo el humilde, bajo el de corazón humilde y manso. En este contexto de conversaciones que viene haciendo Jesús, Jesús viene conversando con sus discípulos, viene tratando varias cosas. Entre ellas, una de las cosas que viene tratando Jesús en el contexto de los capítulos anteriores, el 11, el 10, es el asunto del temor, la problemática de lo que sí debemos tener temor y lo que debemos descartar como cosas para temer, la persecución, la opresión del enemigo espiritual, el miedo a los que amenazan con matarte. La respuesta de Jesús es que hay un temor que sí debe estar en los cálculos de todo creyente. El temor al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La respuesta a esta problemática del temor es que ustedes valen más que 2 pajarillos y sus cabellos. Es decir, el discípulo vale más para Jesús. Y por eso en este capítulo, en los últimos versos, les dice por qué deben valer más los discípulos. Y la clase de discípulo que Jesús está formando. Da la impresión, al leer este texto, es que había unas ausencias en el discipulado, en lo que Jesús quería ver en sus discípulos. Transformaciones que no está viendo. Asuntos que todavía necesitan ser reforzados. ¿Será que realmente somos verdaderos seguidores? La clase de discípulo que Jesús quiere desde este capítulo es un discípulo que se deja alcanzar por Jesús, por el manso y humilde, el discípulo que es humilde, que es visto como niño, que es visto como pequeño en este texto. ¿Cómo crece un discípulo que tiene el carácter de Jesús, que es manso, que es humilde? ¿Cómo es el perfil de este discípulo que es pequeño, que es niño? Lo primero que hace Jesús, porque Jesús modela la humildad, lo que primero hace Jesús aquí es orar. Miren, hermanos, si yo pudiera retroceder unos 25 años atrás o más, 30 años atrás, y cosas que asimilaría más en mi ministerio, sería la oración. Sería la oración. Es que eso es lo que hizo el Maestro. No podemos ser menos a la dimensión de la oración de Jesús. Jesús ora todo el tiempo. De hecho, los discípulos, cuando lo ven orar en el capítulo 11 de Lucas, se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Y aquí está Jesús orando. Porque la humildad, hermanos, se teje en el cuarto secreto, en la dimensión secreta de la dependencia con el Señor. Y lo que el Señor está mostrando aquí, oren. ¿Y cómo orar?
Padre, Señor del cielo y de la tierra, una dimensión de la autoridad, del señorío de Dios, empieza a trazar Jesús en esta oración. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero creemos en la soberanía de Dios en los detalles de la vida. ¿Crees en la soberanía de Dios en los aterrizajes de una clase, entrando a una clase, viniendo a una capilla, hablando con el hermano, hablando con un profesor? ¿Tú crees en el Dios que hace que todo suceda? Lo que sucede en el mundo procede de su soberanía. Los truenos, la lluvia, los relámpagos, los detalles más grandes y los detalles más pequeños proceden de la soberanía. Y es lo que el Señor nos está diciendo en estos versos. Porque así te agradó el Señor del cielo y de la tierra. Él decide qué rey gobernará. Él decide qué rey gobernará. En Isaías 44, 28 dice de Ciro, dice, es mi pastor y cumplirá lo que yo le digo. Esta es una oración de índole político, como le gusta al profe Mosquera decir. Le gustaba en las clases mías, las clases que dábamos. El Dios que todo lo gobierna. El Dios que cuando tú oras a este Dios, creyendo que Dios hará algo en la historia de tu país, que Dios hará algo en tu clase, que Dios hará algo en el estamento familiar, en ese vientre de la embarazada, que Dios va a hacer algo. Y te usa a ti para que ores. El Dios que puedes ir y descansar en Él. Aún en medio de las malas decisiones que tomamos, Dios en su providencia está ahí. Aún en nuestras tercas decisiones. La historia de los hermanos de José es una historia que nos recuerda que Dios está aún en esas tercas decisiones. Este es el Dios que está orando, el Padre que está orando Jesús, el que obra poderosamente para producir nuestro bien. ¿Tú crees eso, hermano? ¿Tú crees que este es el Dios que produce tu bien? ¿Que quiere lo mejor para ti? ¿Quién será? Dice Lamentaciones 3, 37 al 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dice Lamentaciones. Este Dios soberano es el que esconde y el que revela. Es el que se esconde del soberbio. Dios no está con el que se levanta, con el engreído. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos lo recuerda 1 Pedro 5:5. Y dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. La vida del creyente ha de caracterizarse por esta dependencia en la oración, porque la dependencia en la oración te hace trabajar aquellas cosas que tú no quieres trabajar. Te hace trabajar con el que no quieres trabajar. Te haces ir a clase con el que no quieres escuchar la clase.
La oración te obliga, hermano. Yo recuerdo, hermanos, a mí me tocó una época trabajar en el Comité de Formación Cristiana, famoso comité, no sé si existe todavía, pero famoso Comité de Formación Cristiana, donde el Señor me educó en muchas cosas. Agradezco a Donaldo, don Javier. Yo me acuerdo un día que me peleé, así sí, me peleé con el administrador de turno, no era Rafa, por favor, no era Rafa. Me peleé con el administrador de turno. Le habíamos pedido, bueno, don Javier me había pedido que usáramos la capilla para, no sé, para una actividad. Pues este administrador, la capilla no se abre en ese horario. Y yo me enojé con él, ¿cómo así? Que el capellán dice. Y voy al capellán a reclamarle por este señor que no quiere obedecer las órdenes del capellán. Y me dice el capellán de turno, ¿no eras tú, Donaldo? Me dice el capellán de turno, mi hermanito, quiero que vayas, hables con el hermano y le pidas perdón. Pero yo no hice nada. Que le pidas perdón. Uy, se me hizo algo acá. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no sé cómo se hace esto, pero ayúdame, porque no lo quiero ni ver. Pues, y le dije al Señor, obra en él, porque yo, donde me diga algo, ahí me le prendo también. Pues, voy al hermano, y el hermano estaba muy sumiso. Yo estaba orando también, me dice, perdóname, ¿qué necesitas? Ahí se arregló. Pero tuve que ir al Señor, tuve que orar. Dios nos trabaja así, hermanos. Así es como en el componente de la oración. Aquí Jesús está modelando la oración, hermano. El corazón humilde crece en la oración, crece en la dependencia del Señor, crece en la palabra. Por eso el vínculo de oración y palabra que tanto mencionábamos aquí en escuelitas de predicadores. Entonces crezco aquí en esa humildad a través de la oración y es lo que nos está modelando aquí el Señor. En segundo lugar, el Señor nos da un modelo de hospedaje. Nos permite entender, venid a mí, bueno, porque todas las cosas, yo ofrezco, y da un panorama ahí, todas las cosas, dice el Señor, me han sido entregadas. Uno no entiende qué hospedaje da el Señor cuando Él mismo dice que no tiene dónde recostar su cabeza. Pero el Señor es el que invita. Vengan, vengan. No es un hospedaje estilo B&B, pasajero, de a ratos. Es un hospedaje permanente. Es un hospedaje para todos, pero para una población de los trabajados y cargados. Señor, yo no entiendo esto de qué hospedaje me estás dando cuando, así como tú, tengo problemas de pagar el arriendo. Tengo problemas de asuntos, quizás ya el seminario me está diciendo, va y recuéstate en otro lado, pero aquí no. Pero es la perspectiva de alguien en autoridad. Todas las cosas me han sido entregadas. Por eso, ven a mí. Ven a mí. Y quédate un buen rato. La primera, me encanta el Evangelio de Juan, porque lo primero que dice el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, es vengan y vean. Vengan y vean. Le dice, los discípulos aprendieron eso de Jesús. Vengan y hospédense conmigo, vengan y quédense conmigo. Porque esa es la invitación del Señor. Ahora, esa es una invitación desde el Antiguo Testamento. Isaías 55
describe más clarito quiénes son los cargados y los trabajados y los que están, dice, los sedientos. Los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprar y comer. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, con lo mejor. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. Esta invitación es una invitación en plural. El Señor tiene la capacidad de albergar a todos, de los que están sedientos, de los que están cargados. Pero es la posibilidad, hermanos, de abrir la ventana que no has visto del Señor, la ventana de los recursos del Señor, los ojos del Señor, a los ojos del Señor, a los recursos de su bondad, de su esperanza, de sus riquezas, a los dones que Él ofrece de una manera gratuita, aceptándolos con fe y arrepentimiento. Porque el sediento es aquel que ha sucumbido y llega con arrepentimiento y le dice al Señor, Señor, ya basta. Es el pobre en espíritu, porque no tiene qué ofrecer. Porque dice, Señor, tengo un hueco en mi alma, estoy quebrado, vengo humillado delante de ti. Señor, ya gasté todos los recursos, habidos y por haber, ya no hay más. Pero esta invitación de Jesús no es para los afanados, los que no tienen tiempo. Esta invitación de Jesús es para dejarte que tú puedas darte cuenta dónde estás. Me dijo un pastor, yo trabajo mucho con pastores, y un pastor me dijo, muy orgulloso lo dijo, trabajo 60 horas. Como lo estaba diciendo a varias personas, yo no pude replicar, pero es la conversación que tengo pendiente con este pastor. ¿Trabajas 60 horas? ¿Cómo está tu salud? Yo sé que estaba haciendo al médico mucho. Que esas 60 horas, 30 se van para el médico. ¿Por qué? Porque no estás descansando. Porque el descanso, y esta es la ironía de Jesús en este pasaje, el descanso que Él ofrece viene por recibir una carga. El yugo. Es su yugo. Y en Hebreos 4 es su descanso. Hay dos dimensiones de lo que ofrece Jesús en este pasaje. Primero, les haré descansar. Y después, ustedes hallan el descanso. Es como dos cosas en una misma dimensión. Por un lado, tú llegas aburrido con la vida y simplemente estás en la presencia de Dios y empiezas a tomar su yugo y empiezas a aprender de Él. Porque aprendiendo de Él, te vas a encontrar con ese corazón manso y humilde. Vean esto, en el único texto, por favor me dice si estoy equivocado, pero creo que es de los pocos textos en el Nuevo Testamento donde Jesús abre su corazón y dice quién es Él y qué hay en su corazón. El corazón manso y humilde. Todo aquel que viene a Jesús se encuentra con este corazón y practica de ese corazón. Por eso la humildad es algo que aprendes en relación con el Maestro.
que te dice eso que estás diciendo está mal, que te dice tienes que ir a pedir perdón a tu hermano, o tienes que perdonar a tu hermano, porque dice Jesús, quien lleva su yugo, quien aprende de él, es manso y humilde de corazón. Y es ahí que empiezas a hallar el descanso, lo que significa descansar, dejar las cargas. El trabajado es el que de 60 horas, que ni cuenta se da lo cansado que está fatigado, al borde del colapso. Pero el cargado es el que está anticipando algo que no ha pasado, que le carga. Para ellos está Jesús. Y yo no sé cómo vienes tú en esta mañana, cómo llegas. Eres de los que está ya no más, profe. Una tarea más y ya estoy al borde del colapso. Estás en el periodo de la negociación con tu profe de algunos plazos, de algunas cosas. Estás con la administración al borde. Sin recursos. La historia de la iglesia y del seminario es igualita. Sin recursos. No hay. Pero sí hay. En este Jesús que nos abre los recursos, los dones para nosotros. El don del conocimiento de Dios, de su conocimiento, de su sabiduría, de su forma de ver la vida. Es que se acerca a Jesús a aprender de Él y a caminar con Él. Y es allí que nosotros empezamos a entender la dimensión del descanso. Por un lado, a conectar con el Antiguo Testamento, de parar y pensar. De un momento ahí en la semana, tienes que parar. Hay que parar. Y ahí empieza el descanso. En Marcos 6, del 30 al 44, cuando Jesús está con sus discípulos y los lleva a un lugar solitario a descansar, el descanso en ese capítulo, y nos lo enseñó, recuerdo la profe Elizabeth en la clase, el descanso es oír su voz. Es oír su voz fresca que te habla a ti. Entonces empiezas a trabajar en lo que es la identidad del manso y humilde de corazón. Porque el humilde, hermano, es empujado, en un sentido, empujado hacia abajo y llevado hacia arriba. El que se humilla, Dios le exalta. Entonces, esa es la dinámica con Jesús, porque Jesús es accesible. La dimensión de la mansedumbre, de la humildad de Jesús es que es accesible. Puedes acceder. Y esta es la visión más increíble que nos ofrece este texto. Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, fatigados. Serás humilde mientras más cerca del manso y humilde estés. Serás humilde mientras más cerca del manso y humilde de corazón estés. Yo recuerdo, hermanos, un día en una convocación, ahora le dicen culto religioso, servicio, ¿cómo le dices? Servicio religioso, bueno, convocación en aquella época. Qué pena, te voy a tomar como ejemplo, Donaldo, pero yo me acuerdo que Donaldo en esa época, no sé si actualmente, pero Donaldo en esa época nos bendecía mucho, aparte de la capellanía, en el tema de las becas.
Y una convocación, estábamos todos pelados. De esos días que no había plata para nada. Arroz con huevo. Y yo me acuerdo, yo estaba ahí sentado. Me costaba reconocer mi necesidad. No era para nada humilde. Y Donaldo nos informa que llegó una donación, pero que quería saber quiénes son los que necesitan la donación, porque no sabíamos, no se sabía. Y yo estaba ahí y mi esposa me pega ese codazo. Yo lo siento ahí en las costillas. Y yo, ¿qué quieres, mi amor? Párate. No, mi amor, párate. Y yo me acuerdo que yo miré para un costado, nadie se paraba. Y yo sabía que más de uno estaba ahí peleándola. Y nadie se paraba. No, yo voy a ser el oso acá. Así que tomé coraje y me paré. Y cuando me paré, todos esos cobardes se pararon también. Estaba casi No sé qué hiciste ese día, Donaldo. No sé cómo distribuyeron lo que llegó. Uy, pero gloria a Dios. Hermanos, esta es la experiencia de la vida. El humilde reconoce la necesidad. Reconoce, estoy mal, ora por mí. Venid a mí, ora por mí. Estoy mal. Y aquí, en este lugar, hermanos, no nos engañemos. Aquí somos probados. Y tú sabes a qué me estoy refiriendo. Por eso te invito, ven al Señor, al del corazón humilde, y déjate tratar por Él. Señor, qué bueno es confiar en ti y aceptar esta invitación en esta mañana de venir a ti. Dejarnos tratar. Esta invitación no es una invitación solo individual, es de una comunidad, es para todos los que están trabajados y cargados. Y en esta descripción entramos varios aquí, Señor, me incluyo. Por eso te pido que nos enseñes esas dimensiones de la oración, de hospedar a otro, abrir nuestra casa, abrir nuestro corazón para el otro, como nos lo enseña este pasaje de Jesús. Así te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.